El día de hoy hablaremos acerca del procedimiento administrativo en materia de propiedad intelectual e industrial. Este documental será dividido en dos secciones. La primera sección trata acerca de los procedimientos administrativos contemplados en el capítulo 12 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Conforme a lo ya visto en clase, en algún momento lo contemplado en la ley puede ser vulnerado por medio de una conducta catalogada con el carácter de infracción administrativa, la cual es sancionada a través de una multa determinada por la autoridad competente. Estas infracciones administrativas son de dos tipos. Las primeras son en materia de derechos de autor, y la segunda en materia de comercio. Son infracciones en materia de derecho de autor. Y celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la presente ley. Segundo, infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146 la presente ley. Tercero, ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el instituto. Cuarto, no proporcionar, sin causa justificada, al instituto, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva, los informes y documentos a que se refieren los artículos 204 fracción cuarta y 207 de la presente ley. No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 17 de la presente ley. B. Omitir o insertar con falsedad en una edición los datos a que se refiere el artículo 53 de la presente ley. Séptimo, omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54 de la presente ley. Octavo, no insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132 de la presente ley. Noveno, publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista. Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador. 11. Publicar antes que la federación, los estados o los municipios, y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial. 12. Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad. 13. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística de culturas populares. El artículo 230 contempla las infracciones en materia de derechos de autor y la manera en que serán sancionadas por el Instituto con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con multas que van de 1.000 hasta 15.000 días de salario mínimo. En el capítulo 2 de esta ley contempla las infracciones en materia de comercio. Y comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma, sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor. Segundo, utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes. Tercero, producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley. Cuarto, ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas, sin autorización del titular del derecho de autor. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. B. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida. Séptimo. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular. Octavo. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida. Noveno.
Utilizar las obras literarias y artísticas de culturas populares, a partir del artículo 233 y hasta el 236, nos dice que las infracciones en materia de comercio son impuestas y cobradas por el INVI, así como sus facultades de investigación, ordenar y practicar visitas de inspección, requerir información y datos. Y finalmente en el artículo 237 nos habla acerca de la impugnación administrativa, en donde dice que los afectados por los actos y resoluciones emitidos por el instituto que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Asimismo, en el artículo 238 nos dice que los interesados afectados por los actos y resoluciones emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por las infracciones en materia de comercio que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer los medios de defensa establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial. A continuación veremos la segunda sección llamada los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial. En el capítulo primero del título sexto de la Ley de la Propiedad Industrial nos habla acerca de las reglas generales de los procedimientos, a partir del artículo 179 y hasta el 186. Como toda solicitud o promoción dirigida al instituto, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, si el mandante es persona física. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales. En el capítulo segundo trata acerca del procedimiento de declaración administrativa, a partir del artículo 187. Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación de infracción administrativa que establece esta ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles. El instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión. Si el solicitante no cumpliere con los requisitos anteriores o no exhibiera las copias de la solicitud, el instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan. Para tal efecto, se le concederá un plazo de 8 días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado, se desechará la solicitud. También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad, o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente. En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho. Ya admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el instituto, con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. Cuando no haya sido posible la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el diario oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda. En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta ley, el instituto podrá adoptar las siguientes medidas. Y ordenar el retiro de la circulación o impedir esta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta ley. Segundo, ordenar se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente. Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley. Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley. Y los utensilios o instrumentos, SIC, destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos A, B y C anteriores. Tercero, prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley. Cuarto,
Ordenar el aseguramiento de bienes. 1. Ordenar al presunto infractor, o a terceros, la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley. B. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento. Y por último, en el capítulo 3 habla acerca del recurso de reconsideración, a partir del artículo 200, y nos dice que procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio instituto en un plazo de 30 días, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia. Ya analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, el instituto emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente. Si la resolución que emita el instituto niega la procedencia del recurso, se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en la Gaceta. Por mi parte, es todo y les agradezco su atención. Hasta pronto.